Bueno, creo que entonces ya podemos ir iniciando con este tema de hoy, el fuego sagrado, conferencia número 8. Bien, les decía en un principio que en miniatura somos un microcosmos. Bien, para nosotros comprender mejor esta conferencia, pues tenemos que repasar un poquito que nosotros estuvimos viendo en la conferencia número 28 del temario de fase A, esa conferencia que se titula El Cristo Universal e Individual. Allí pues nosotros estuvimos aprendiendo qué era pues el Cristo, ¿no? Estuvimos viendo que el Cristo es fuego. Estuvimos viendo incluso cómo se da ese proceso en el cual los dioses, que son los que forman parte de este Cristo universal, que son seres autorrealizados, que son seres cristificados, pues hacen el proceso de creación en base a lo que viene siendo pues este fuego, ¿no? Allí nosotros estuvimos aprendiendo que a este Cristo universal también se le conoce como el ejército de la voz, se le conoce como la gran palabra, ¿no? Se le conoce también como pues esa unión múltiple perfecta de esos seres que son cosmocreadores. En esa conferencia pues estuvimos nosotros aprendiendo cómo desarrollar entonces nosotros ese Cristo individual, el cual pues nosotros todos estamos llamados pues a desarrollar para formar parte de lo que es ese ejército de la voz o de lo que es ese Cristo universal, ¿no? Allí pues estuvimos viendo un proceso bastante interesante que pues se da en todo proceso de creación. ¿Sí? Allí estuvimos viendo cómo pues estos seres cristificados, estos seres que ya pues poseen lo que son esas dos polaridades, pues hacen ese proceso de creación de un universo, de un sistema solar, de un planeta y bueno, de todas las cosas que hay en ese planeta, ¿sí? Vimos como por ejemplo uno de esos seres pues se encuentra en el absoluto, baja a esa séptima dimensión o a ese mundo logoico y allí entonces ese ser tiene un proceso de desdoblamiento donde la parte femenina y la parte masculina se dividen, ¿no? Entonces esas dos partes cuando se unen van a generar una tercera fuerza. Esa fuerza que surge es la energía creadora sexual, esa fuerza que surge es el Hijo, esa fuerza o ese fuego que surge es el Cristo. ¿Sí? Entonces el Cristo pues es eso, es un fuego. Y este fuego, que es el elemento primario, pues tiene la capacidad de crear, pero también tiene la capacidad de destruir según las leyes. En este caso, si por ejemplo se va a crear un universo, se va a crear pues una galaxia o un sistema solar, pues entonces este fuego es el que hace que surja toda esa materia, todos esos átomos en un estado obviamente caótico, ¿no? Vimos allí cómo luego de que surge esta materia en un estado caótico, pues entonces hay que darle forma, hay que organizarla y ese allí donde estos seres pues hacen un proceso de mantralización, ¿sí? de sonido, vibraciones, para entonces darle forma a esa materia y así pues vemos la materia en las diferentes formas que nosotros pues la podemos conocer, ¿no? Ese es el proceso pues de creación, por eso también vamos a ver por ejemplo en la Biblia cosas que hacen referencias a estos procesos, ¿no? Como decir por ejemplo que pues todo fue creado a través del verbo, eso hace referencia pues a ese proceso de mantralización, ¿no? O que todo ha sido creado por el Hijo y a través del Hijo, y no es porque el Hijo sea, por ejemplo, el Maestro Jesús, que es a quien nosotros conocemos como el Cristo. Allí ya nosotros aprendimos que cada uno de nosotros pues está llamado efectivamente a cristificarse, porque este planeta pues es de Cristo, ¿no? Y que el Maestro Jesús lo que vino a hacer fue a enseñarnos ese camino o ese proceso que todo iniciado internamente tenía que pasar para llegar a lo que es la cristificación. Entonces eso pues es el Cristo. El Cristo es un fuego que nosotros estamos llamados a encarnar, y cuando se habla de ese fuego sagrado, ¿sí? Pues estamos hablando de ese ejército de la voz, de donde surge y se sustenta pues toda la creación, ¿sí?
Les decía que pues así como existe el macrocosmos y se dan estos procesos en el macrocosmos, también en el microcosmos que somos nosotros, el microcosmos hombre, pues también reside ese caos del universo, ¿sí? A través del cual pues nosotros tenemos ese fuego o esa materia prima para hacer nuestras creaciones, para crearnos a nosotros mismos. Nosotros, por ejemplo, estuvimos hablando cuando hablamos de la fabricación de los mercurios, pues allí estuvimos hablando de varios elementos alquímicos, estuvimos explicando también qué significaba pues la alquimia, esa búsqueda que tenían esos alquimistas de esos tiempos medievales, ¿no? Para convertir el plomo en oro, que es una alegoría realmente del trabajo interior, de cómo nosotros vamos a llegar de ser animales intelectuales, que es lo que simboliza el plomo, a convertirnos en oro, en esos seres que son pues autorrealizados. El caso es que pues nosotros tenemos todas esas posibilidades en nuestro interior. Diariamente nosotros tenemos esa energía creadora sexual que viene de ese macrocosmos y que es depositada en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos ese proceso de creación con esa energía, ¿no? Esto, pues, si hablamos de alquimia, es a lo que se le conoce entonces como el mercurio. También vimos que para nosotros hacer este proceso alquímico, este proceso de creación, necesitamos de otro elemento que se le conoce como el azufre, ¿no? Este azufre pues viene simbolizando ese fuego que está atrapado dentro de cada uno de nuestros defectos psicológicos. Sí, dentro de cada uno de nuestros defectos psicológicos, ahí pues vamos a encontrar nuestra energía crística, ahí pues vamos a encontrar nuestro fuego, la luz, también la sabiduría, ¿no? Ese fuego pues va a ser liberado cuando nosotros obviamente practicamos lo que es la muerte psicológica, que recordemos que es el proceso de autoobservarnos, enjuiciar y comprender el defecto y luego entonces hacer la petición de muerte a nuestra Madre Divina. Entonces ahí se rompe ese cascarón que viene siendo ese defecto psicológico y se libera entonces esa energía o ese fuego que el defecto psicológico pues tenía atrapado, ¿no? Entonces este trabajo que nosotros vemos, que yo acabo pues de mencionar, mencionamos el mercurio, mencionamos el azufre, pues está relacionado con los 3 factores para la revolución de la conciencia, ¿no? Por ejemplo, el primer factor, que es el nacimiento espiritual, es el que está relacionado con el mercurio, ¿verdad? Este factor nos lleva a hacer ascender esas aguas seminales a través de nuestra o a lo largo de nuestra columna vertebral, y allí pues se va condensando en cada una de nuestras vértebras y vamos a ir creando entonces cuerpo por cuerpo, ¿no? Tenemos entonces el factor de la muerte psicológica, que viene simbolizando ese azufre, que es ese fuego liberado, esa energía que tienen atrapados nuestros defectos psicológicos, esas esencias que tienen atrapados nuestros defectos psicológicos, que pues son las que se van a mezclar, digámoslo así, con estas aguas seminales y pues nos van a servir de materia prima para nosotros ir creando esos cuerpos existenciales. Y tenemos el sacrificio por la humanidad. El sacrificio por la humanidad viene simbolizando la sal, ¿no? Se necesita de la sal para que entonces estos dos elementos como que coagulen, ¿sí? Y ya pues hemos explicado cómo este sacrificio por la humanidad permite que nosotros pues paguemos las deudas kármicas de los yoes que vamos eliminando, y de esa manera pues no nos estancamos, y que también podamos hacer este trabajo de nacimiento incluso hasta 10 veces más rápido, ¿no? Pero si hablamos de alquimia, estos 3 elementos van a formar algo que se le conoce como el vitriolo, ¿no? Vitriolo, que pues también, como vamos a ver en unos momenticos, está muy relacionado con ese proceso de nuestras aguas, de ir limpiando nuestras aguas hasta llegar a ese punto donde se prende el fuego sagrado o se despierta la serpiente Kundalini, que pues es lo mismo, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar del fuego del Kundalini. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado hablar acerca de la Kundalini, ¿no? Incluso hemos escuchado hablar de que es una serpiente. Esos son términos que mayormente se manejan pues en lo que viene siendo Oriente, ¿no?
Pero la Kundalini no es nada más y nada menos que ese fuego ascendiente por nuestra columna vertebral, ¿no? La Kundalini pues también se le conoce como a la serpiente de los mágicos poderes. Esa es energía sexual creadora que se va condensando en cada una de nuestras vértebras y que con ello pues nos permite ir regenerando y creando lo que son los diferentes cuerpos existenciales. Si ustedes se fijan, van a ver que incluso nuestra columna vertebral pues parece como una cobra levantada, ¿no? De ahí pues la alegoría de la serpiente. Pero realmente aquí estamos hablando de ese poder, de esa energía, de ese fuego que se va pues ahí cristalizando, se va fundiendo en nuestra columna vertebral, ¿no? Ese fuego que obviamente cuando uno hace ese trabajo de regenerar y de crear los cuerpos, pues entonces permite que nazca en nosotros lo que es pues ese Cristo, que nosotros pues podamos encarnar en su totalidad lo que es esa fuerza crística y convertirnos pues en cosmocreadores, ¿no? Bueno, hay un proceso pues muy interesante que se da. Recuerden que pues cuando hablábamos de los chakras, hablábamos de los 3 conductos por los cuales asciende la energía, ¿no? Veíamos el Sushumna, que es ese conducto que se encuentra en el interior de nuestra columna vertebral, por donde asciende esa energía creadora sexual de las personas que están haciendo la transmutación sexual, pero que todavía pues no han prendido el fuego, ¿no? Y veíamos cómo esa energía pues va despertando, va alimentando, va activando lo que son los centros superiores. Pero cuando se da la prendida del fuego, entonces ya la energía comienza a ascender por un canal más pequeñito que se encuentra en el centro del Sushumna, que se le conoce como el Nadi Chitra. Entonces esa energía pues sube a lo que son los centros superiores, los alimenta, digámoslo así, y pues el excedente es entonces lo que va a crear lo que son los cuerpos existenciales del ser. De ahí pues la importancia de nosotros pues estar equilibrando nuestros centros, de nosotros estar muriendo, de nosotros de instante en instante pues estar liberando energía, ¿sí? Porque de allí va a devenir el avance en nuestro trabajo interior. Vamos a ver ahora pues cuál es este proceso alquímico del cual pues les estaba hablando hace unos momentos, que pues tiene como base el trabajo con los 3 factores para la revolución de la conciencia. Cuando nosotros llegamos aquí, recordemos que pues se nos abren 2 caminos, ¿no? El camino del práctico y el camino del creyente. El camino del práctico pues es la persona que comienza a practicar, comienza a comprobar, comienza a corroborar, por tanto comienza a avanzar. Comienza su práctica de los 3 factores, comienza a aplicar los 4 rectos, lo que hace que gradualmente y paulatinamente pues entonces vaya limpiando sus aguas, ¿no? Aquí pues se da un proceso. Ese proceso de limpieza de las aguas pues tiene que ver con el vitriolo. Digamos que el vitriolo pues cada vez como que se va haciendo más grande, como vemos aquí, a medida que las aguas van cambiando. Cuando nosotros llegamos, nuestras aguas están completamente negras por el estado de desequilibrio en el cual están nuestros centros, por el mal uso que nosotros le damos a la energía, por la fornicación, todas las infrasexualidades que nosotros practicamos, ¿sí? Practicamos con los 3 factores, vamos eliminando pues esos yoes, algunos detalles de lo que es la lujuria en el día, pues vamos viendo algunos defectos que se nos manifiestan y nuestras aguas entonces comienzan a cambiar, se comienzan a poner más claras, ¿sí? Se comienzan a poner blancas o transparentes. Pero todavía falta trabajo, todavía falta meterle revolución. Es muy fácil que una persona en este punto, en esta etapa donde sus aguas están en blanco, pues se identifique, ¿no? Con la lujuria, se deje llevar por las cosas de la vida y pues las aguas vuelvan a negro, ¿no? Entonces ahí hay que meterle más revolución, más autoobservación, más equilibrio de los centros para que las aguas entonces se tornen amarillas, ¿no? Cuando pues las aguas se tornan amarillas, pues entonces falta poco para que esas aguas, si le ponemos más revolución, y cuando hablo de más revolución es ser cada vez más detallados, más detallistas en torno a lo que es la autoobservación y la eliminación de los detalles durante el día, ¿no? Y también pues el trabajo con la lujuria, entonces esas aguas se volverían a rojo. Cuando las aguas llegan a rojo, entonces la persona, si está practicando la magia sexual, pues despierta el fuego, despierta pues la Kundalini, ¿no? Hay que saber que
para llegar a este punto donde las aguas se vuelven rojas, hay que estar practicando la transmutación sexual con la pareja. Las personas solteras solamente pueden llevar las aguas a amarillo. Entonces ustedes aquí pueden ver que una persona soltera no crea, ¿sí? No va a empezar, pues no va a regenerar solo, ni va a crear lo que son los cuerpos existenciales del ser. Para crear, para que esas aguas lleguen a rojo, se prende el fuego, la persona se vuelva pues ya un iniciado de la logia blanca, se despierte, pues esa kundalini, hay que estar practicando magia sexual, ¿no? Esto hay que aclararlo porque hay personas que, pues por ejemplo, hacen la práctica de sublimación y son personas que incluso creen que ya pues tienen iniciaciones, ¿no? O que ya han creado cuerpos o que tienen pues muchos avances, ¿no? Entonces el avance, digámoslo así, de una persona soltera pues llega hasta llevar pues esas aguas a amarillo, ¿no? Bien, entonces aquí vemos el vitriolo. Ese vitriolo en este estado, digamos que viene simbolizando esas aguas que están en rojo. Cuando llega a este punto, entonces esa energía que está acá, que es lo que simboliza la serpiente, tiene la fuerza suficiente para levantarse, para romper este sello que se encuentra aquí, que se le conoce como el Triveni, y entonces así sí comienza a ascender por lo que es el Nadi Chitra, ¿no? Esta serpiente, pues no es que nosotros tengamos una serpiente ahí en el hueso sacro, ¿no? Sino más bien pues es una alegoría a esa energía. Y pues esa serpiente está enroscada 3 veces y medio. Y esto es muy interesante porque esas 3 veces y medio pues viene simbolizando el nivel, digámosle así, el nivel de sabiduría que fue establecido para este planeta, que es un nivel de sabiduría 4. Digámosle, corrijo, está pues enroscada 4 veces, ¿no? 3 veces y medio de más. Eso tiene que ver con un proceso que se dio, como ya pudimos ver en la conferencia número 50, en torno a lo que fue pues la creación del ego, ¿no? Donde pues al ser humano se le coloca la cola del kundaltiguador y se deja 3 días y medio de más, y esto pues establece el nivel de perversidad, pero también el nivel de sabiduría que se va a sacar pues de ese planeta, que en este caso pues fue un nivel 4, ¿no? Entonces, por eso les decía, las personas que hacen este trabajo de autorrealización en este planeta, pues se convierten en Cristos. De ahí que les diga que todos nosotros pues estamos llamados a encarnar esa fuerza crística, convertirnos en dioses cosmocreadores, porque es el nivel de sabiduría establecido pues para este planeta, ¿no? Y así pues también como es el nivel de sabiduría, pues también es el nivel de perversidad, porque para subir pues entonces primero hay que bajar, ¿no? Bien, entonces luego de que se pasa todo ese proceso, de que nosotros vamos limpiando nuestras aguas, que es un proceso que nos lo van a ir mostrando en el astral. ¿Sí? En el astral nosotros vemos cuando comenzamos este trabajo nuestras aguas enlodadas, vamos a ver incluso nuestras aguas con muchísimo mal olor, agua totalmente putrefactas, ¿no? Y cuando uno comienza a trabajar, entonces ahí le empiezan a mostrar que uno se está bañando en un río limpio o que uno se está bañando pues en una piscina, ¿no? Y ya luego cuando las aguas se vuelven amarillas, pues le muestran a uno que uno se está bañando en aguas amarillas, o incluso le pueden mostrar a uno como que uno se está bañando en orines, ¿no? Y ya pues cuando las aguas están rojas, pues igual le muestran a uno pues esas aguas rojas, ¿no? Un mar rojo, un río rojo, una piscina con agua roja, ¿no? Bien, cuando la persona llega a este punto donde sus aguas están en rojo, pues para prender el fuego tiene que pasar varias pruebas, ¿sí? Se le va a presentar una prueba de fuego que usualmente pues es una prueba de ira que está relacionado con la pareja. Digamos que la pareja pues ese día se levanta de muy mal humor, molesto por todo, quiere agarrárselas con todo el mundo, incluso pues con nosotros, ¿no? Va a tratar de sacarnos la piedra, como dicen nuestros compañeros colombianos, ¿no? ¿Qué pasa? Si nosotros nos identificamos, sabemos que la ira es fuego, ¿no? Entonces la ira, esa emoción nos va a nosotros a consumir nuestro fuego. Y incluso pues ahí estamos perdiendo esa prueba. Eso va a hacer que nuestras aguas vuelvan y se pongan negras. Entonces imagínense ustedes un proceso que nos llevó
tiempo a nosotros para llegar a este estado, pues se pierde en esos minutos, se pierde en esos segundos, y tendríamos nosotros que empezar de nuevo con nuestras aguas desde negro, a ir cambiándolas hasta pues llegar a rojo, ¿no? Pero si nosotros no nos identificamos y comenzamos a morir, entonces ahí pues vamos a liberar todas las esencias de ese defecto de la ira que se quiera manifestar con la pareja, y todas esas esencias liberadas, que pues es fuego lo que nosotros vamos a estar sacando de allí, pues le va a dar como el impulso, ¿sí? Como ese plus a esa energía que ya pues está en rojo, ¿sí? Digamos que esa energía que pues se le conoce como hidrógeno 12, pues se convierte en hidrógeno Si-12, ¿no? Y pues ahí ya con ese impulso se levanta esa serpiente, se levanta esa kundalini o esa energía, rompe el triveni, y entonces ahí se da su proceso de ascenso. Hay que destacar, hay que decir que cuando esto se da, pues quedan condensadas las dos primeras vértebras de nuestra columna vertebral, ¿no? Ahora bien, también pues hay que pasar una prueba de celibato, porque aparte de nosotros, por ejemplo, estar eliminando esos detalles de la ira que se están manifestando, pues hay que practicar magia sexual con la pareja ese día, esa noche, ¿no? Entonces hay que generar una armonía para que se pueda hacer la práctica. En ese momento que se hace la práctica es donde se da lo que es la ruptura de ese sello, y entonces comienza pues a ascender esa serpiente kundalini. Es ahí, en ese momento, cuando nosotros nos hacemos iniciados de la logia blanca, ¿sí? Es ahí donde a nosotros se nos entrega pues una espada de plata. Al principio pues es como un cabo pequeño y tiene pues una hoja bastante pequeña, ¿no? Incluso pues en un astral nosotros podemos ver cómo a nuestro ser o cómo a una persona se le está haciendo una fiesta y se le está entregando una espada, porque recordemos, como vimos en la conferencia de las iniciaciones, la iniciación y las pruebas, recordemos que es nuestro ser en esos mundos internos quien pues recibe estas iniciaciones, ¿no? También a partir de ahí pues uno, si quiere saberlo, puede salir al astral, puede mirarse la parte derecha, el cinto, ¿no? En la parte derecha, a ver pues si tiene su espada allí, ¿no? Va a ver como que es una espadita bastante pequeña, si se lo permiten ver, porque hay personas que también luego tienen muy desarrollado lo que es ese yo del orgullo, ¿no? Entonces para su propia conveniencia, por su propio bien, no se lo muestran, ¿no? Para evitar que esa persona pues lo vaya a comentar o vaya a hacer algo que pues le pueda causar la pérdida de esa iniciación. Bien, hay que saber pues que esta energía va a desarrollarse, va a evolucionar y va a progresar de acuerdo a los méritos del corazón. Entonces aquí es donde entra pues ese elemento alquímico que es la sal, que es el sacrificio por la humanidad. Recordemos que el sacrificio por la humanidad pues es entregar este conocimiento de forma desinteresada a nuestros hermanos de la humanidad. Eso pues obviamente nos va generando dharma, nos va generando méritos. Si estamos ayudando a los demás, también nosotros vamos a recibir ayuda, y va a hacer que este proceso de ascensión se dé muchísimas veces, incluso 10 veces más rápido, ¿no? Que para una persona que no está practicando ningún tipo de sacrificio. Algo muy importante que nosotros tenemos que saber es que también, así como nosotros pues haciendo nuestras prácticas, practicando los 3 factores, podemos ir subiendo esta energía y la podemos ir condensando. También si nosotros comenzamos a fallar, ¿no? En el trabajo con esos 3 factores, pues también esa energía puede descender, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a una práctica de suprasexo y hay fornicación, hay que saber que pues entonces esa energía en nuestra columna, esos niveles en nuestra columna que se han alcanzado descienden. Digamos que por cada caída sexual que uno tiene, cada vez que uno va y fornica, se descienden o se bajan, digámosle así, 2 vértebras, ¿no? Y eso sería algo contraproducente, que uno vaya pues queriendo uno crear estos cuerpos con todo el trabajo que hay que hacer, ¿no? Hay que subir pues esa serpiente varias veces, cada una de esas vértebras, pues entonces uno vaya a fornicar sabiendo que va a estar perdiendo pues esos avances que ha tenido. Y pues también la pérdida de estos avances va a depender de la magnitud de la falta, porque no es lo mismo que haya una caída, que uno fornique de manera involuntaria, porque bueno, por desconcentración se llegó a un proceso de sobreexcitación, sí, o se metió ahí un yo,
y uno pues sin querer cayó, a que uno de manera voluntaria y por mala voluntad vaya pues a la fornicación, ¿no? Entonces obviamente si uno lo hace de manera voluntaria y a sabiendas, pues la magnitud de la falta es más grande y pues más se va a descender. Recordemos también que este proceso, y vamos a verlo más adelante para no entrar mucho en ese tema, nos lleva incluso a voltear lo que viene siendo nuestro trabajo, ¿sí? Ese tema de pues estar fornicando, ¿no? Específicamente luego de que se ha prendido el fuego. Bueno, aquí podemos ver en perspectiva pues el trabajo de creación que nosotros vamos a hacer. Volvemos y aclaramos, el trabajo de creación inicia con la prendida del fuego, ¿no? Hay personas que no han prendido el fuego porque no han equilibrado sus centros y se creen que pues ya son maestros incluso. Entonces se prende el fuego y el fuego se va a prender cuando se equilibran los centros. Se va a aprender pues en base al trabajo de lo que son los 3 factores para la revolución de la conciencia y comienza entonces la regeneración del cuerpo físico. Luego viene la regeneración del cuerpo vital, luego viene la creación del cuerpo astral, la creación del cuerpo mental y la creación del cuerpo causal. Aquí cuando nosotros creamos el cuerpo causal, recordemos que pues vamos a encontrarnos allí con el guardián del umbral del cuerpo causal, que es el mismo Lucifer, quien pues nos va a estar poniendo a prueba, ¿sí? Nos va a poner a elegir el camino del nirvana o el camino directo. Recordemos que el camino directo es aquel que nos lleva a la autorrealización, que nos lleva a la cristificación, que nos lleva pues a encarnar lo que viene siendo el Cristo. Sin embargo, pues el camino del nirvana nos desvía, ¿sí? Nos saca de este trabajo, sí se nos va a dar mucho dharma el que nosotros pues hayamos generado hasta ese momento, pero es un camino que al fin y al cabo no nos lleva a ningún lado, no nos lleva pues a eliminar definitivamente lo que son los yoes causa, no nos lleva pues a vivir lo que es ese proceso de resurrección, muchísimo menos a encarnar, o sea, lo que es el Cristo, que es el que nos lleva a la resurrección y el que elimina los yoes causa, y bueno, no nos va a llevar a unirnos con nuestro ser. Si nosotros elegimos el camino directo, pues entonces encarnamos el alma humana, nos volvemos verdaderos hombres y pues adquirimos ese derecho de unirnos con nuestra alma divina, aquello que se le conoce como el matrimonio perfecto. Entonces de esa unión de lo humano con lo divino es donde se gesta el Cristo, ¿sí? Y pues es donde va a nacer el Cristo. A este proceso que vemos aquí se le conoce como la primera montaña. Ya cuando el Cristo nace, entonces pues ahí inicia el proceso de la segunda montaña. Esa fuerza crística que nace al inicio de esa segunda montaña, pues tiene unos trabajos duros, unos trabajos muy arduos que realizar, así que solamente pues el Cristo lo puede hacer. Debe de matar los 7 yoes causa, que son las cabezas de legión. Tiene que eliminar el mercurio seco. El mercurio seco está relacionado con aquellos yoes, ¿sí? Por ejemplo, que no eliminamos en su totalidad en la primera montaña, o yoes que por ejemplo sacaron de nuestra columna allí en la primera montaña y los mandaron a las infradimensiones del planeta Tierra. Entonces allí pues el Cristo tiene que terminar de eliminarlos completamente, ¿no? Tiene que crear lo que son los cuerpos de oro. Ustedes se fijan que por ejemplo cuando el Cristo nace, no puede ingresar, no puede penetrarnos de lleno, ¿no? Porque los cuerpos solares que tenemos o que hemos creado hasta ese momento no aguantan el voltaje del Cristo. Entonces se necesitan unos cuerpos especializados, se necesitan unos cuerpos más puros, que en este caso serían los 7 cuerpos de oro, ¿no? Ya pues llega un momento en que el Cristo sí puede penetrar cada uno de nuestros átomos, ¿no? También tiene que pagar el karma duro, que recordemos que está relacionado a esos delitos contra el Espíritu Santo que están relacionados a la fornicación, ¿no? Entonces tiene que pasar por un proceso que se le conoce como los 8 años de Job, donde pues tiene que pasar por una enfermedad bastante dolorosa, porque recordemos que el karma duro solamente se paga con dolor, no es algo que se pueda negociar, ¿no? Tiene que acabar también con lo que es la cola de
del cundartiguador, ¿no? Que viene simbolizando lo que es ese azufre arsenicado. Tiene que hacerse cargo de lo que es la enseñanza mundial, ya aquí pues tiene que entregar el sacrificio por la humanidad, sí, pero a un nivel mundial, ¿no? Y hacerse cargo pues de la enseñanza en los diferentes países, las diferentes culturas y así, como lo vaya indicando su ser, ¿sí? Y bueno, tiene pues que unirse con el ser, pero esa unión con el ser, pues primero hay que pasar todo este proceso, tiene este Cristo que llevarnos a morir en nosotros mismos, tal y como lo vemos así, pues en la historia o en ese drama que protagonizó el Maestro Jesús, para que se dé pues esa resurrección, entonces podamos pasar nosotros a esa tercera montaña, que pues ya ahí sí, cuando la culminamos, entonces nos podemos unir con nuestro ser y luego pues nos podemos unir con el absoluto o con ese Cristo universal. Bien, ya pues para finalizar, aquí pues hay algunas observaciones que tenemos que tomar en cuenta en torno a lo que es el ascenso de esa kundalini o de esa energía o de ese fuego por nuestra columna vertebral, ¿no? Por ejemplo, jamás ascendería la flama erótica por el canal medular de parejas unidas por mera conveniencia personal. Entonces hay muchos yoes que uno tiene que trabajar. Uno tiene que desarrollar el verdadero amor hacia la pareja, un amor totalmente desinteresado, ¿no? Entonces, bueno, uno se puede casar con una persona por intereses materiales, intereses de dinero, pero hay muchos otros intereses que forman parte de esa conveniencia personal y que uno no los catalogaría como tal, ¿no? Uno se puede casar con una persona incluso porque uno no quiere estar solo, entonces ya pues ahí hay una conveniencia, ¿no? Uno se quiere casar se querría casar con una persona es porque esta persona me trata bien, me comprende y yo creo que vamos a tener pues una bonita familia, y aunque uno no lo vea, pues sí, ahí hay conveniencia personal, ¿no? Hay muchísimos condicionamientos que también uno le tiene a la pareja. Si la pareja, por ejemplo, se comporta de tal manera, yo la quiero. Si no se comporta de esa manera, entonces no la quiero. Si se ve físicamente de tal manera, sí la quiero. Si no, entonces no la quiero. Si me trata de tal manera, me da esto, me hace esto, sí. Si no, entonces no. Entonces todo eso pues son condicionamientos, son intereses, son conveniencias personales, ¿no? Que uno pues ve en torno a la pareja, y cuando uno elimina todo eso, pues va a desarrollar lo que es ese verdadero amor, ¿no? Ese amor desinteresado. Sería imposible el ascenso de la llama santa en la espina dorsal de hombres y mujeres adúlteras, ¿no? Y pues adúlteros en el significado más extenso de la palabra, porque el adulterio de esa persona que le es infiel a su pareja con otra, que esto tiene uno que trabajarlo y verlo en los detalles. El Maestro Jesús decía, por ejemplo, que una persona que desee a una mujer ajena, pues ya adulteró con ella en su corazón. Entonces ahí vemos esos detallitos, uno que tiene pues esos yoes mirones, y uno podría decir, no, es que yo soy muy fiel porque nunca he estado con otra persona que no sea mi pareja, pero ahí en los detallitos, aunque uno no se atreva a hacerlo físicamente, está ese yo del adulterio. Pero también el yo, por ejemplo, adúltero es un yo que tiende a falsificar, es un yo que tiende a modificar, a alterar las cosas. Entonces, por ejemplo, encontramos el adulterio en torno a lo que es la práctica del suprasexo, en torno a lo que es el arte, y allí pues vamos a encontrar también todas esas pues infrasexualidades, ¿no? Que impiden que nosotros tengamos una práctica de sexo superior, una práctica pura. Y pues si no hay pureza en la práctica, en nuestra energía, pues obviamente no va a ascender, ¿no? No se va a ascender la energía, pues no va a ascender por la columna vertebral. Nunca subiría el fuego de las delicias sexuales en la espina dorsal de aquellos que traicionan al gurú. ¿Quién es el gurú? El gurú es nuestro ser. Entonces tenemos nosotros que estudiar nuestros yoes traidores, esos yoes que de instante en instante nos llevan a traicionar a nuestro ser, traicionando pues a nuestro Cristo interior, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos sintiendo un deseo, recordemos que eso lo vimos en la conferencia número 44,
y nosotros cedemos ante ese deseo porque nos va a dar algún placer, algún beneficio. Recordemos que ahí estamos entregando nuestra fuerza crística a ese defecto psicológico, estamos entregando a nuestro Cristo, nos convertimos en traidores del Cristo, por ende en traidores de nuestro ser, porque nuestra tarea precisamente es desarrollar el Cristo, no entregarle ese fuego, esa energía a nuestros defectos psicológicos que la utilizan entonces para someternos y para esclavizar y para volvernos unos, digámosle así, para volvernos pues unos viciosos, ¿no? Hay también muchas otras cosas que hay que reflexionar, que son traiciones a nuestro ser y a nuestra obra, como por ejemplo cuando nosotros nos comprometemos a hacer algún trabajo de sacrificio, cuando nos ponemos un horario en las prácticas y entonces ahí comenzamos a fallarlos, cuando alimentamos los defectos ya sabiendo y a voluntad. Todo eso pues hay que reflexionarlo. Otra cosa, hablando del puntico 2, que era el tema del adulterio, hay que saber que cuando una persona específicamente ha prendido el fuego y esta persona va y adultera, ¿sí? Va y se junta con otra persona sexualmente, entonces pues ahí sucede algo, y es que se le quema el nadi chitra, porque cuando uno está practicando con la pareja, pues uno está magnetizado con la energía de su pareja. Entonces ya cuando uno se junta con otra persona, se une sexualmente, pues está metiendo otra energía y esto pues genera un cortocircuito. Entonces ya si se quema el nadi chitra, pues obviamente esa persona pues no va a poder seguir trabajando en la obra en esta existencia, y eso se considera como una alta traición, ¿no? Incluso a esa persona que es la pareja, que es la otra persona, le avisan inmediatamente para que no vuelva a unirse sexualmente con esta persona, ¿no? Para pues evitar que también se le dañe su trabajo. Aquí pues ya el último punto nos dice que jamás ascendería el fuego sexual por la médula espinal de los borrachos, afeminados, lesbianas, drogadictos, asesinos, ladrones, mentirosos, calumniadores, explotadores, codiciosos, blasfemos, sacrílegos. Y bueno, si siguiéramos mencionando todos los defectos que nosotros tenemos, como decía el poeta de Mantua, ¿sí? Que ni aunque tuviéramos paladar de acero y 1000 lenguas, podríamos mencionarlos a todos, ¿no? Estos defectos que yo mencioné aquí y otros más que vamos a ir descubriendo, o sea, nosotros los tenemos en nuestro interior. Es muy común que por falta de autoobservación, pues uno vea que el otro es un borracho, que el otro es un afeminado, es una lesbiana, que es un mentiroso, que es un calumniador, ¿no? Y recordemos que es una piedra de tropiezo grandísima que nosotros pues nos creamos buenos, que nos pongamos en esa parte pasiva del defecto, que mira hacia afuera, que juzga, que critica y que calumnia a los demás, que no ve que todos estos elementos los tenemos en nuestro interior, que aunque no se manifiesten en su forma más expresiva, tenemos detalles de esos defectos, y que incluso en existencias pasadas que usted nos va a ir mostrando, pues esos defectos sí se han manifestado, ¿no? Entonces es un trabajo que cada uno de nosotros pues tenemos que hacer. Todo este trabajo está relacionado con ir limpiando esa energía, ir equilibrando nuestros centros, ir purificando esa energía. Todos esos defectos que nosotros vemos aquí tienen atrapado fuego crístico, ¿sí? Entonces a medida que uno los va trabajando, los va eliminando, se va limpiando la práctica, y bueno, ahí se va liberando esa energía que vamos a utilizar como materia prima para pues hacer nuestras creaciones internas. Y bueno, pues esa es la conferencia del día de hoy. Antes de ver si tienen alguna duda, alguna inquietud, los dejo con la invitación a la conferencia número 9, que vamos a estar viendo el próximo martes, titulada El verdadero bautismo. Vamos a ver qué realmente es el verdadero bautismo, ¿sí? Cómo pues este ritual, que realmente viene simbolizando un pacto interior, pues se ha externalizado, como muchas otras cosas que tienen que ver con nuestro interior, ¿no? Vamos a ver qué verdaderamente es el bautismo, cómo se da ese proceso, los tipos de bautismo también que existen, ¿no? Y que nosotros tenemos que lograr para pues lograr nuestro objetivo de la autorrealización.